Es- ¿Ya llamó lista? No, todavía no ya. No, mira, escucha solamente. Buen día con todos. Buen día. Buenos días, Inge. Temprano, pues. Buen día, G. Buen día con todos. Buen día. Dije buen día. Buen día. ¿Observamos pantalla? Ingeniero. Sí, Entonces, hasta la clase anterior, Ingeniero, dime. hace rato me llamó y estaba activando mi micrófono y no se podía. A ver, al final de la clase vuelvo a repetir la asistencia, ¿sí? Ya, ingeniero. A ver, entonces decíamos, ya vimos IAS, ¿no? Ya vimos todo lo que podemos hacer de manera síncrona en relacionar los archivos HTML, JavaScript y PHP. ¿Ya? Ahora ya nos vamos a dedicar a MySQL. ¿Ya?
base de datos. Y a partir de acá, a la cuenta que ya estamos, vamos a estar en capacidad de construir algún tipo de software dinámico, con interacción con base de datos. Ya no solamente el diseño de un sitio web, sino ya hacerlo dinámico en el sentido de que pueda interactuar con una base de datos. Entonces, para trabajar MySQL, ya no solo nos basta, ejecutar el Apache, ¿no? Ya no solamente ejecutamos Apache, ya nos vemos en la necesidad también de ejecutar MySQL. Entonces, tanto el servicio Apache como el servicio de MySQL tiene que estar activado. Tiene que estar activado. Entonces, de ahora en adelante, estos dos estos dos servicios deben estar activados, ¿correcto? Sí. Siempre que trabajemos ya desde la clase de ahora para adelante, estos dos servicios activados. Listo. Entonces, vamos a cargar PHP Designer. Vamos a cargar nuestro proyecto. Ya lo que hemos venido haciendo. Entonces, como ya vamos a ir directamente a datos y debemos probar la interacción con base de datos, a ver, ¿pudieron descargar un inicio en la clase introductoria? Les di el vínculo para este software, para Heidi. ¿Descargaron Heidi? Sí, Inge. ¿Descargaron? ¿Instalaron? Yo no lo tengo en Hellgate. Ya, entonces vamos a hacer la clase de hoy, la vamos a hacer con lo tradicional, ¿ya? Y luego, al final de la clase, dejamos esto como tarea para que para la siguiente clase ya lo tengan instalado, para no estar complicándonos en instalar. Porque de repente algunos no lo tienen o están bajo de datos y esto les va a llevar un poquito de tiempo. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, este software Heidi sí lo vamos a utilizar, pero vamos a dejarlo pendiente para la siguiente clase. ¿Ya? En la siguiente clase, ya ustedes mismos son. Hacemos un download a Heidi, SQL. Y en la página ya de descargas, Este de parte de Sharon dice que le deje ingresar. sí, les voy a dejar el vínculo. Vuelvo a repetir, ya no vamos a trabajar hoy día con Heidi. Vamos para la clase ya siguiente, ya ustedes lo instalan. Entonces, vamos a dejarlo en el chat. ¿Sí? Ahí en el chat, ahí queda.
¿Ya? De esa dirección lo descargan. ¿Se descarga donde dice Donate? Donate, a mí me sale una parte. Sí, acá hay una opción de download. ¿Ya? Ya, Pueden descargar este es el portable, el que no necesita instalación, solo lo ejecutas. Pero si quieres instalarlo, puedes ir a este instalador de acá. ¿Ya? El que dice installer de 32 o 64 bits. ya. Ingresamos acá. Ingresamos acá. Y se descarga. Y automáticamente ven que se está descargando, ¿no? Y cuando lo instalan, siguiente, siguiente, siguiente. ¿Ya? No hay configuración, no hay nada que hacer acá. Simplemente lo instalan. ¿Ya? Simplemente lo instalan. Cada vez que hago un close, más bien se descarga más que cancelarse. Bien. Entonces, esa sería la secuencia. Descargan e instalan. ¿Sí? Nada más. Entonces voy a cerrar esto. Ya, una vez que se descarga, miren. Una vez que está descargado el instalador, simplemente lo ejecutan y va a empezar un proceso de instalación. ¿Ya? Aceptan el acuerdo, siguiente. Y de ahí para adelante es instalación nada más. ¿Ya? Es full instalación. Si se presentara algún inconveniente, ya me lo hacen saber. ¿Ya? Pero no hay que hacer configuración ni nada parecido. ¿Ya? Solamente se instala. Listo, Inge. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, vamos a dejarlo esto pendiente. Este software nos va a ayudar bastante en el desarrollo de base de datos, porque como es un ambiente más simpático, más parecido al SQL Server, por ejemplo, que ya conocen su entorno, entonces no van a tener mucho problema ahí. ¿Ya? Ahora. Listo, entonces volvemos, miren. Cuando ya tengo los dos servicios activados, entonces vamos a tener esta pantalla. ¿Ya? Y en esta pantalla, lo primero que vamos a hacer es construir nuestra base de datos, ¿no? Y la herramienta clásica que utilizamos para ello es PHP-MyAdmin. ¿Sí? PHP-MyAdmin. Esa es nuestra herramienta. Entonces vamos a entrar aquí, PHP-MyAdmin. Y vamos a tener este entorno. Este es el entorno de desarrollo de PHP-MyAdmin. Y aquí es donde creamos, este es nuestro servidor, 127.0.0.1, que es exactamente lo que ya nosotros conocemos. Esto es lo que nosotros ya conocemos. Como localhost, ¿no? Esto de aquí es el localhost, ¿no? Este es el localhost, 127.0.0.1. ¿No? Y aquí mismo también, aquí mismo, ya nos da la opción para la construcción de base de datos. Entonces aquí construimos
la base de datos. Bien, construimos la base de datos y esa base de datos, ya sabemos, va a aparecer aquí, ¿no? Este es el lado del explorador de base de datos, aquí. Bien. Entonces, vamos a hacerlo de cero, ¿ya? Para construir una base de datos, presionamos aquí donde dice base de datos. Y aquí escribimos el nombre de la base de datos. Vamos a llamarle base de datos, base de datos comercio, le vamos a llamar, ¿ya? Base de datos comercio. Asegúrense que el set de caracteres esté aquí, ¿ya? En UTF 8 MB4 General. Sí. Sí, ¿ya? Asegúrense en esto. Entonces, una vez que hemos construido o hemos puesto el nombre base de datos, simplemente creamos. Entonces, lo haya escrito en mayúsculas, en minúsculas, da igual. Ya tengo BD Ya, Comercio. porque él lo cambió a minúscula, ¿no? Sí. Estos cambios que hace es porque, como es una estructura Linux, es una plataforma Linux, el Linux se diferencia con el Windows en que el Linux sí se preocupa por mayúsculas, minúsculas, ¿no? Allá. Entonces en Windows tú escribes indiferente, ¿no? Le pones, así hayas declarado en mayúsculas, lo escribes en minúsculas, igual lo entiende. Pero en cambio en Linux no. Entonces pareciera que es más fácil escribir en minúsculas y no estar pendiente que si escribí en mayúsculas o no, lo lleva a esta estructura, ¿ya? Entonces, eso da pie a que nos acostumbremos mayormente a escribir en minúsculas, como hemos dicho en algunas ocasiones, evitarnos las tildes, evitarnos los espacios, los caracteres especiales, para no tener problemas. Entonces, ya tenemos aquí B de comercio. Ahora acá dice crear tabla. Tabla. Entonces acá vamos a crear una tabla. Como tengo por ahí un conjunto de imágenes de personajes, ¿ya? De figuritas así de animes, no de animes, de dibujos animados, Ya. entonces vamos a crear una tabla personajes. La tabla personajes. Esta tabla personajes va a tener, a ver, un identificador. Vamos viendo la estructura por acá. Vamos creando por acá la estructura de la tabla para más o menos tener la idea. A ver, será un identificador de personaje. A ver, podemos hacer... Nombres. Ya, vamos a darle un nombre de personaje. A ver, vamos a ponerle un... Apellidos. No, Se no. le pone a cualquiera. No, vamos a hacer algo muy, muy sencillo que podamos utilizarlo en el transcurso. Ahí. A ver, vamos a ponerle imagen, Sexo. ¿ya? Una imagen para trabajar con imágenes y aprender a subir archivos al servidor. El sexo también. Son figuritas, estos son figuritas a la cuenta. Claro. ¿Ya? Vamos a ponerle un estado para aprender también de repente a filtrar, ¿no? A filtrar. A ver, ¿qué se nos podría estar escapando acá?
A ver, un identificador, un nombre, una imagen, un estado. Y vamos a suponer a ver que queremos vender. ¿Ya? Entonces, antes de esto, vamos a ponerle aquí, estaríamos vendiendo personajes, figuritas. A ver, vamos a ponerle un precio. ¿Eh? Un precio y al final le vamos a poner el estado. Esa sería la estructura. Entonces va a crear 5 campos. Sí. 5 columnas. Y luego acá lo vamos a cambiar. ¿Ya? 5 campos. Y para ya tenerlo claro. Aquí. Y este va a ser un integer, un int autoincremental. Entonces, autoincremental. Vamos a ponerlo acá mejor así. Autoincremental. El autoincremental, ¿a qué se parece en el SQL Server? ¿A qué tipo de datos? ¿Recuerda? Al entero. No. No. El autoincremental. Cuando declaramos un campo autoincremental en SQL. ¿Cuál era? El ident y el identity, ¿recuerdan? Identity. ¿No? Ya, entonces esto es autoincremental. Al nombre, esto va a ser un varchar. Varchar. Va a ser un varchar, por ejemplo, de 100, por decir. La imagen también va a ser un varchar, porque no vamos a subir blogs, sino vamos a subir rutas. El precio. Precio podría ser un decimal. Decimal o entero también. No puede ser, de repente por ahí aparece un decimal. Y el estado, vamos a ponerle un char de 1. Y este estado nada más será para identificarlo con 2 estados nada más. Si lo estamos poniendo ya una, acá le daremos una A de activo. Una A de activo y una I de inactivo, por decir. ¿Ya? Ese sería nuestro diseño de tabla. Nuestro diseño de tabla. 5 atributos. Un identificador, un nombre, una imagen, un precio y un estado. Entonces acá, esto de aquí debería cambiar, ¿no? Esto debe cambiar Sí, a 5. a 5, ¿no? Esto va a ser 5 acá, porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Esa va a ser la estructura. Ahora vamos a construirlo acá. Entonces aquí aumenta a 5, ¿verdad? Aumenta a 5 y presionamos en continuar. Presionar en continuar. Continuamos. Entonces ahora nos da los casilleros para poder introducir nuestros campos. Entonces el primer campo era identificador per. Identificador per. Entero. Y acá seguimos. Acá está la estructura del nulo no nulo, ¿recuerdan? Nulo no nulo. Retirarlo un poquito para que alcance, para llegar hasta acá. Ya, quiero ver esta partecita de acá. Ya, entonces, identificador per, entero, índice, primary, ¿ya? El índice va a ser primary,
y para poder capturar. Y donde dice ahí, autoincremental, hay que marcarlo. ¿Ya? Porque hemos dicho de ahí, si se dan cuenta, miren. Si yo le pongo, por ejemplo, un tipo de dato, ¿ya? Me va a pedir esto. ¿Ya? Pero si esto está así y yo marco como autoincremental, automáticamente entiende que es la clave primaria. ¿Ya? Entiende que es la clave primaria. Entonces, ¿eso de dónde aparece? Aparece de acá. ¿Ya? Segundo campo, era nombre per, ¿no? Habíamos dicho varchar. Buscamos acá el tipo de dato. Voy a hacer una captura y de ahí ya continúe. Se den cuenta que estamos. ¿Ya? Entonces, varchar longitud 100. ¿No? Longitud 100. Y por aquí nada. Como voy a hacer que sea obligatorio, entonces no le voy a poner nulo. ¿Ya? No le voy a poner nulo. Por ejemplo, siguiente atributo era imagen, ¿no? Imagen per, también varchar, la misma estructura de 100. Pero, por ejemplo, podría yo pensar que hay un personaje que no tiene imagen. Entonces, o que posiblemente no pueda tener. Entonces, puedo marcarlo esto como nulo, para que no me obligue a ingresar datos. La siguiente era precio. Precio per, decimal. Y acá en la longitud puedes hacer eso que he hecho ahí en la figurita, ¿no? 9,2. Es decir, es una longitud de 9 caracteres y de esos 9 caracteres, 2 son decimales. Lo que le llamamos la escala en SQL, ¿no? ¿Y qué más? A ver. Pues estaba olvidando, por ejemplo, acá hay una opción de predeterminado. ¿Ya? Yo puedo acá decirle cómo quiero que aparezca en la tabla. Y por ejemplo, para usarlo, ¿no? Yo puedo elegir personalizado acá y cada vez que inserte un precio, por ejemplo, y aparezca 0. ¿Eh? Aparezca 0, por ejemplo. Inclusive, acá, en la imagen, si de repente quieres evitarte el nulo, que tus campos no aparezcan vacíos, sino que aparezca con algún tipo de información, inclusive yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo personalizar. O sea, quiero evitarme los nulos, ¿ya? Entonces yo puedo personalizar y acá decirle, por ejemplo, desconocido. Desconocido. ¿Eso qué significa? Que ya no me veo en la situación de que mis campos pueden quedar vacíos, estar preocupándome por el nulo o no nulo, sino que automáticamente cada vez que tú insertas un personaje y no le insertes imagen, automáticamente aparecerá la palabra desconocido. ¿Ya? Lo mismo puede pasar acá con el precio. Le puedo decir, si no le inserto precio, automáticamente inserta 0. ¿Ya? Entonces son opciones, ¿correcto? Son opciones. Y el último era el estado, ¿no? El estado per. Entonces acá le hemos dicho char. Este va a ser tipo char y de 1. De 1. ¿Ya? Y ahí está. Ese sería la estructura de la tabla. Ya, esa sería la estructura de la tabla. Me faltó algún atributo. Lo aumentas de acá
Por ejemplo, me faltaron 3 atributos. Aumento acá y continúo. Eso va a dar razón a que se va a aumentar las filas para atributos, ¿ya? Pero en nuestro caso, y ahí está bien. Listo. Entonces, ya tenemos la tabla. Ya está la tabla construida. Bajamos acá un poquito, ¿ya? Porque no se ve. Bajamos. Y acá mantengan el motor de almacenamiento, ¿no? El InnoDB, porque también hay otros motores, ¿ya? Y entre los más comunes que se utilizan es este InnoDB y este Maizan, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que este, por ejemplo, más adelante nosotros vamos a construir procedimientos almacenados, funciones, triggers, y resulta que el Maizan, que de repente lo van a ver en otros como default, en otros gestores de base de datos, o en otros entornos de desarrollo de base de datos, el Maizan no acepta, no permite la construcción de procedimientos, de funciones, de triggers, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener un inconveniente. Entonces, nos vamos a quedar con el que está por defecto, InnoDB, ¿correcto? Entonces, guardamos. Presionamos en guardar. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos nuestra base de datos. Y dentro de nuestra base de datos, A mí me sale, ingeniero, numeral 1075, dice puede ser solamente un campo automático y debe ser definido como una clave. no, automático hay uno nada más. El de Automático hay uno personajes. nada más. Automático solamente es el primero. No le estamos poniendo 2. Solamente el primer campo, el IDPER, es autoincremental. Sí, pues para el que le pone No, los demás son predeterminados. el autoincremental es el primero nomás, ¿no? Sí, solo el primero. Si has intentado ponerle a más de uno, así te va a salir error. No le he puesto a otros más. Ya, te está saliendo Y en la otro. parte, y en la parte de abajo, ingeniero, donde ha puesto imagen per, porque usted ha puesto ahí personalizado, desconocido, y aparte tiene activo el nulo. Sí. Esto es de acá, pues. Mira, si yo vuelvo a la edición de este campo, ¿ya? ¿Ya? Voy a cambiarlo acá, cambiar. Debe quedar así, ¿ve? Imagen per, varchar de 100. Lo he personalizado con la palabra desconocido. Y luego le he dicho que es nulo. Que tampoco ya tiene mucho sentido, ¿no? Porque si automáticamente se va a escribir algo, nunca va a quedar nulo. Si es que lo entiendes así. Claro. Ya, nunca va a quedar nulo. Pero la estructura total debe ser esta. Sí, pero igual le he dado y no, nada, fíjese. Le doy guardar y me sale lo mismo. A ver, ID per, nombre per, imagen per. O sea, no llegas a este tablero de acá.